En este segundo video del tema 3 completaremos el análisis de la categoría mercado, haciendo énfasis en su naturaleza y función social. Abordaremos brevemente la clasificación según diversos tópicos, aunque resaltando la que corresponde al tipo de mercado por el nivel de competencia, sus características y nomenclatura. Cuando hablamos de la naturaleza del mercado, naturaleza a veces es un poco complicado la interpretación, pero pensemos que cuando hablamos de lo natural, o sea, ¿cuál es lo natural? Su origen, cómo surge, cómo nace el mercado. Ya dijimos que de alguna manera es a través del intercambio, pero ese intercambio no se da en tanto y en cuanto no haya excedentes de producción. Si yo como productor produzco para el autoconsumo, veámoslo desde el punto de vista más rústico, rural, el ser primitivo, ¿ya? Su familia, el corte de frutas o la casa, lo que sea, si esos bienes eran para el autoconsumo y no quedaba ningún excedente porque tenía que mantenerse la familia, obviamente no iba a existir el mercado. Cuando ya el productor ha satisfecho su necesidad intrínseca, o sea, la satisfacción de sus necesidades, entonces ya va a poder comerciar, ya va a poder intercambiar el excedente con otros clanes, otras tribus, otras sociedades. ¿Verdad? Eso es, digamos, cómo surge el mercado. Surge de la existencia de un excedente en la producción. Entonces, a eso se le llama naturaleza del mercado. Y la otra es, ¿cuál es la función social del mercado? No la interpretemos como un acto de beneficencia. No, interpretémoslo como la necesidad de que existan dos entes económicos que participan dentro del mercado. O sea, se vuelve social en el momento en que hay dos o más participantes. Si soy solo yo como productor y no hay consumidor, pues simplemente no hay mercado. No hay quien quiera mi producto. Si yo soy solo como consumidor, pero no hay quien lo produzca porque no hay excedente, o si lo produce, pues no lo tiene disponible para la venta, tampoco hay mercado. Surge el mercado en el momento en que ya existen dos o más productores y consumidores, o uno o más productores y consumidores para la transacción. La función social del mercado es poner en contacto a oferentes y demandantes de un mismo bien o servicio con el objeto de regular las corrientes o flujos de bienes y servicios y dinero a través de la formación del precio. No confundamos con beneficencia, ¿eh? La función social del mercado. Simplemente es plataforma en abstracto, ¿eh? Creativa para hacer transacciones, pero se requiere que funcione con un vendedor y un comprador. Los economistas de esta corriente clásica, pues, tienen una serie de elementos para poder clasificar los mercados según diferentes características. Pero acá vamos a verla de una manera muy breve. Cuando hablamos de la amplitud geográfica, hablamos de que si es interno o es externo. O sea, un mercado interno es que dentro de la misma localidad, la misma ciudad, la misma sociedad, se produce, consume, etcétera. Estamos hablando de mercado interno. Y cuando oímos de mercado externo, ¿qué quiere decir? Bueno, que lo que producimos aquí se lo vendemos a El Salvador o lo vendemos a Estados Unidos o lo mandamos a Japón. Es mercado externo. Igual los que producen en Alemania o en Japón, pues dice su mercado externo son los compradores que están allá en América Latina, puede ser Centroamérica, puede ser Estados Unidos, etc. Ahora, esta segunda clasificación sí es importante, sobre todo porque nos sienta las bases para la interpretación en la teoría de la oferta. Cuando se dice por el periodo del tiempo en la formación del precio, eso
otro análisis que hay. De acuerdo a los economistas nos dicen mínimo o de oferta instantánea. O sea, el precio se traduce en una realidad mínimo o de oferta instantánea. Ese es el título que dan. ¿Y cuál es el mínimo de oferta instantánea? ¿Cómo comprender ese concepto, esa categoría? Pensemos en un ejemplo muy sencillo. Frente al requerimiento inmediato de pago para cancelar una deuda o una prestación y ante la falta de liquidez para poderlo hacer, el empresario tomará la decisión de vender todo o parte de su stock o inventario al precio de reserva. Esto quiere decir al precio al cual él podría recuperar cuando menos los costos variables de producción, ya que los costos fijos no los tomaría en cuenta con el objeto de poder liquidar cuanto antes y tener el dinero suficiente para realizar los pagos que le requieren sus acreedores. O sea, por eso se dice de oferta instantánea. Esa es una forma. Por supuesto, no es la tradicional, ni se espera que sea tradicional para un productor, si no va a estar en la calle. La otra es de corto plazo. Cuando se habla del corto plazo, esa categoría económica en economía, o sea, como ciencia, se consideran los costos de producción. El productor calcula el costo fijo y el costo variable de producción. O sea, tiene claridad en que todo su producto, todo lo que él produce, sean bienes o servicios, tiene dos clases de costos. Los costos directos y los costos indirectos, llamados también costo directo como costo variable y costo indirecto o secundario, el costo fijo. ¿Cuáles son esos costos? El costo directo en la materia prima es el trabajo directo, o sea, los que se dedican exclusivamente a la producción, y los insumos. Y el costo fijo, pues el pago de los gastos administrativos, sueldos administrativos a la secretaria, al conserje, las instalaciones, el alquiler del edificio, la oficina, etcétera. Esos son fijos. ¿Por qué son fijos? Porque produzca o no produzca el oferente, el empresario, va a tener que pagar con cierta recurrencia esos costos. Seguramente es mensual, ¿va? Al mes le paga a la secretaria, al supervisor o al gerente, a quien le esté alquilando el local, etcétera. Pues son fijos. Y son fijos y son independientes de la producción, porque él puede ser que en un mes no produzca nada, pero tiene que pagar esos costos, porque son fijos. No puede decir a la secretaria, al contador o al conserje, mire, le voy a pagar, pero hasta que produzcamos y vendamos, no puede. Claro, lo puede decir, pero de plano no le va a funcionar. Entonces, los directos son aquellos, las materias primas, lo que tiene que comprar para poder producir. Si va a producir 10, comprará el equivalente de los insumos, la materia prima, etcétera, para producir 10. Pero si va a producir 50, tendrá que comprar en la misma medida esas materias primas para poder producir 50. Tendrá que pagar trabajo directo para producir 50. Tal vez en las 8 horas de trabajo de sus productores no sale, tendrá que pagar horas extras. Pues son variables en función de la producción. Y si tiene que producir 100 o 1000, pues de igual manera va a cambiar el costo. Por eso se llama costo variable. Entonces, en el corto plazo, el productor, el empresario tiene que tomar en cuenta esos costos en razón del nivel de producción. ¿Y cuál es el largo plazo? En el largo plazo, los economistas dicen que todos los costos son variables. Todos los costos se convierten en variables. ¿Por qué? Porque si el volumen de la demanda de su producto aumenta de un día para otro, de una semana para otra, de una quincena para otra, de un mes para otro, pues él tendrá que ampliar la base estructural de producción. Tendrá que comprar más maquinaria, tendrá que ampliar el establecimiento, o sea, el lugar de trabajo,
tendrá que contratar más personal también administrativo para los controles, para etcétera, etcétera. Entonces, los costos todos se convierten en variables. Los que eran fijos se convirtieron en variables, pero no es un periodo determinado de tiempo. Ojo con eso, que lo que define el largo plazo es esa variabilidad de todos los costos de producción, lo cual puede suceder de un día para otro, de una quincena para otra, de un mes para otro, de un año para otro. No es que sea 20 años o 15 años o 50 años. No, va a depender de esos cambios que se den en la estructura de producción. Y ahí se pasa llevando todo. Los costos fijos más los costos variables se convierten en costo variable. Y a eso se le llama largo plazo. Y luego está esta otra, digamos, este otro análisis que tiene que ver con al número de personas que participan en el mercado. Uno que se llama libre, pura o perfecta, que es el modelo, digamos, tradicional, aunque es un poco utópico, o sea, no real como tal, pero es un poco utópico para poder comprender a qué se refiere cuando habla de competencia pura o perfecta o competencia imperfecta. Cuando hablamos de competencia libre, pura o perfecta, primero que nada, para que sea libre. ¿Qué quiere decir libre? La libertad de poder producir, de poder consumir. O sea, si yo quiero producir papas, pues simplemente siembro papas, cosecho papas, vendo papas. O quiero producir tomate, pues siembro tomate, cosecho tomate, con todos los procesos, por supuesto, y vendo tomate. Es libertad, pero no solo yo, lo puede hacer cualquiera. El vecino, lo puede ser el campesino, lo puede hacer quien quiera. Esa es libertad. Primera condición. Pero para que sea puro como tal, viene otro elemento, aparte de la libertad, la atomicidad. ¿Qué quiere decir? Que tienen que haber tantos y tantos y tantos productores de ese bien o servicio y tantos consumidores que al final cada uno de estos pequeños, porque son al final pequeños productores y consumidores, no me van a alterar en absoluto las condiciones del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado se va a conformar, se va a formar, se va a estabilizar en el precio, porque como hay muchos que producen y muchos que consumen, al final de la fuerza de la oferta y la demanda, según la teoría, nos dice, se estabiliza el precio, hay un precio de equilibrio. Por ejemplo, si yo produzco papa y quiero vender mi libra de papa a 50 quetzales, y resulta que en los vecinos, en el barrio, la colonia, están produciendo papas y venden a 10 la libra, y los consumidores, ¿verdad?, que están también alrededor quieren comprarme papa, pero yo les digo, yo les vendo la papa a 50 quetzales, la libra. Pero hay una plena o pleno conocimiento de las condiciones que rigen el mercado en cuenta la calidad, el precio, etcétera. Y entonces los consumidores saben que otros productores de papa están vendiendo papa pero a 10 quetzales. Y yo pretendo venderla a 50. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues simple y sencillamente no voy a vender porque ni que fueran tan tontos los consumidores de venirme a comprar papa a 50 si todos los demás que están fuera de mi rango de venta están vendiendo a 10. Entonces, ¿quién va a perder? Pues yo voy a perder porque no voy a vender. Y no voy a alterar en nada las condiciones que rigen el mercado, ni en el tamaño, ni en la calidad, ni en el precio. ¿Qué pasaría si yo me vuelvo más listo y digo, bueno, todos los demás están vendiendo papas a 10, esta yo la voy a vender a 5? Como hay pleno conocimiento de las condiciones que rigen el mercado, de plano van a saber los consumidores que yo vendo a 5. Entonces no van a ir a comprarle a los que venden a 10, van a venir conmigo a comprarme a 5. Pero como mi producción es tan pequeña en relación al volumen de producción de todo el mercado, a mí se me va a terminar la papa que había cosechado y que estoy vendiendo a 5, pudiéndola vender a 10, ¿verdad? Porque me quiero pasar de listo. Simplemente
voy a vender la papa a 5, pero eso no, ni cosquillas le va a hacer al mercado, porque cuando yo ya no tenga, todos los más siguen vendiendo a 10. Entonces, por eso no afecta en nada esas decisiones de mercado. Ya no puedo vender ni más alto ni más bajo porque está regulado el mercado por las fuerzas de oferta y demanda. La cantidad que yo dispongo de la producción es tan pequeña, por eso dice atomicidad, es tan pequeña que en nada afecta a la totalidad. Ni si le pongo el precio más alto, que definitivamente no me van a comprar, ni si le bajo, porque aunque lo venda, pues todos los demás van a seguir, una vez yo ya lo tenga, van a seguir comprando a los demás que venden a 10. Ese primer concepto de libre, puro, perfecto y que se perfeccioniza o se vuelve más perfecto en la medida de que como hay pleno conocimiento de las condiciones que rigen el mercado y además no existen costos de transporte. ¿Qué significa? Que todo lo que se produce y se vende en una localidad, ahí se queda. Si yo quiero enviar a Quetzaltenango papa, la que produje, pues naturalmente yo tengo que tomar en cuenta como costo de producción el transporte. Entonces ya no va a ser un mercado perfecto, se vuelve imperfecto. Pero mientras esté dentro del ámbito del mercado al cual me estoy refiriendo, es competencia pura o perfecta. Y la imperfecta sería todo lo contrario. O sea, cuando vemos esta matriz de doble entrada, tenemos aquí digamos, una versión para interpretar qué es el mercado de competencia libre, pura o perfecta. Cuando hay muchos oferentes y hay muchos demandantes. Esto es lo perfecto, lo libre, lo puro, con esas condiciones que acabo de mencionar. Ahora, estos 8 casos siguientes, como aquí hay pocos que ofrecen, o hay uno que ofrece, o hay pocos que demandan, o uno que demanda contra pocos que ofrecen, o contra muchos que ofrecen, entonces aquí sí hay imperfección del mercado. ¿Por qué? Porque cada quien en lo particular va a tratar de obtener la máxima ventaja desde su particular punto de vista. Por eso es imperfecto, porque algunos ganarán más o gozarán más en la medida de que puedan sacar más, ya sea en términos de precios de venta, como el monopolio, o en términos de precio de demanda, ¿va? Como el monosonio o monopolio de demanda. Entonces, ahí, si muchos ofrecen, pero solo hay uno que compra, puede manipular el mercado. El Estado, el gobierno es un comprador de bienes y servicios, probablemente de un tipo de bien que hay muchos, ¿ya? Que quieran ofrecer. Entonces, puede haber un o monopolio de demanda. Bueno, estas 8 posibilidades corresponden al análisis de competencia imperfecta, que precisamente va a ser objeto de revisión al final de la teoría de la oferta. Bueno, aquí concluimos con la parte más teórica de este tema y luego iniciamos la parte práctica del análisis del consumidor individual. Agradezco su atención y su suscripción.